Hola, buenas tardes a todos. Soy Josep, el psicólogo justiciero. Tenemos hoy de nuevo a Víctor, que lo tuvimos en el anterior programa, abogado especialista laboralista en contenciosos administrativos, temas de acoso y temas de la actualidad, ¿no? Entonces hoy lo tenemos para que nos facilite medios e información para que los padres podamos conocer los derechos que nos asisten y qué medios y de qué forma podemos defender a nuestros hijos. Buenas tardes, Víctor. Encantado de que estés aquí otro día. Hola, Josep, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo el mundo? Muy bien, yo un placer, como siempre, poder charlar contigo un rato. Pues por mi parte, encantado. Pues como decía, ya como te realicé una serie de preguntas en el programa anterior sobre si podían obligar o no las vestimentas, cambiar de vestimentas según los sexos, si podían obligar a qué cosas podían obligar los colegios, si podían obligar a vacunar, sobre las mascarillas. Entonces, ¿podrías hacernos tú un resumen de las soluciones o cómo podrían los padres proteger a sus hijos? Así de forma extensiva, sí, sin entrar en preguntas concretas a nivel general para conocimiento de todos. Sí, claro, ningún problema. Aquí la idea es que la primera idea que tenemos que tener, no nos podemos dar por vencidos. Es decir, no, si no nos gusta alguna actuación que estén haciendo en las escuelas, reclamación. Esa es la idea, pero como en el oeste, como un pistolero del oeste. Es decir, saco la pistola y disparo. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones, y ya esto ya es salir del derecho, es más por la vía del hecho, es que si se hace una serie de, yo qué sé, se requiere, hay una actuación en una escuela en la que la mayoría de padres están de acuerdo, muchos padres, para no ponerse en contra tampoco de otros padres, no ir contracorriente, no hacen nada. Entonces, no se avanza en este sentido, ¿no? Y no se puede reivindicar bien los derechos. Ante todo, reclamación. Es decir, si hay una cosa que no nos gusta y creemos que es contraria a derecho, se reclama. Así de fácil. ¿Cómo es la reclamación? Hombre, siempre es un escrito en el que se deja constancia de que se entra en la escuela y la otra copia que te la sellen. Que en las escuelas no quieren no quieren recoger ese escrito de queja, no hay problema. Correos, si es una escuela pública, se puede enviar vía correo administrativo, en el que propio Correos ya te sella la copia y en el día que tú presentas en Correos, en la oficina de Correos, ese escrito de queja, es el día que se entiende que empieza a computar a todos los efectos. Es como si hubiera llegado en ese mismo día a la escuela, ¿no? Si es una escuela privada, o concertada lo mismo, es una escuela privada, pues igual, si no nos dejan recoger el escrito, en este caso, yo siempre, si es privada, más que correo administrativo que nos van a dejar, porque no es administración, sería un burofax con certificado de contenido y de acuse de recibo, pero siempre que quede constancia por escrito de que tú has puesto en manifiesto esa queja, ¿no? O esa reivindicación que queramos hacer. ¿Aquí qué ocurre? Dime, perdón. Perdona, es básico que quede constancia de esa reclamación. Exacto, o sea, y siempre por escrito, ¿eh? Que quede constancia con tu copia sellada conforme lo has presentado ese día y dejar que entre en marcha lo que es el procedimiento en estos casos, ¿no? Por ejemplo, escuelas públicas, procedimiento administrativo, aquí ellos tienen que responder por escrito. Si no responden por escrito, se entiende que por silencio administrativo desestiman ese escrito que tú has presentado, es decir, desestiman esa queja o esa solicitud o esa reivindicación, y ante eso entonces hay que hacer un recurso de alzada frente al órgano superior, pues entendiendo que han desestimado esa solicitud o ese recurso y agotar lo que se conoce la vía administrativa, es decir, ir subiendo peldaño a peldaño hasta que haya una última contestación, si quieres, aunque sea por silencio, administrativa, que es lo que nos permitiría, con esa última contestación, esa última respuesta, y acudir a la vía jurisdiccional
o a la vía judicial. Eso por un lado, eso sería, digamos, la vía ordinaria. ¿Qué ocurre? Que es muy cierto que esta vía es muy lenta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el ínterin? Porque me puedo pasar meses, por ejemplo, imagínate que es una cosa urgente, ¿no? Imaginemos temas que que estoy llevando, ¿no? Pues niños que están exentos de llevar mascarilla y la escuela RQR con que lleven mascarilla puesta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno, mientras tanto, ¿qué pasa? Porque vale, muy bien, vamos haciendo recursos, pero el niño no me lo dejan entrar en la escuela sin mascarilla y yo, pues claro, trabajo, mi mujer también, o estoy separado, o soy un madre o padre monoparental, cuido el niño solo, no tengo nadie con quien dejarlo, tengo que trabajar y no puedo tener el niño en casa. ¿Qué hago? ¿Tengo que obedecer sí o sí? Y hasta que no me den la razón, pues llevar al niño con mascarilla cuando es perjudicial para su salud. Bueno, esa es una vía, u otra, que a veces ha servido y a veces no, es, oiga, hacer porque muchas veces las escuelas se escudan en la dirección, de la escuela me dice que, o es que Enseñament me dice que, ¿no? No, entonces hacer que el funcionario, el director de la escuela de turno, de su puño y letra, él mismo se identifique que es él el que dice que el niño no puede entrar si no lleva mascarilla, que sea él quien lo dice, e intentar, por ejemplo, ir por la vía de una coacción. A veces funciona, a veces no. Otra, oiga, llamar a la policía, decir, yo tengo aquí a mi hijo y no lo dejan entrar porque me obligan a que lleve mascarilla y tengo una exención. Y no me lo dejan entrar, pese a que tenga la exención. Pues, por ejemplo, a dejar que la policía actúe. En la práctica, ¿qué me he encontrado? Porque en la práctica, es decir, la exención que solo, aquí al menos en Cataluña, permite cualquier escuela pública es la exención expedida por un médico del CAP. Pero es que sabemos que los médicos del CAP tienen instrucciones de no expedir certificados de exención. Entonces, claro, es la pescadilla que se mueve de la cola, porque sí que hay casos de padres que van con la exención del médico privado y educación, aquí en Cataluña, como solo interpreta educación en la ley como le da la gana y dice que solo para ellos vale la exención expedida por un médico del CAP y el propio ICS, que es el Instituto Catalán de la Salud, el propio CAP, los médicos tienen instrucciones de no expedir exenciones para no llevar mascarilla, pues claro, es vez que se muerde la cola, ellos lo tienen todo bien atado y bien atado, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que no es cierto, es decir, la ley no te dice primero que ha de haber un certificado de exención, te dice motivos médicos y que es verdad que el certificado de exención es lo que te sirve a ti para justificar ese motivo médico y puede ser privado, a mi criterio, ¿vale? Bueno, tenemos esto todavía en vía judicial, a ver qué interpretan los jueces. Pero a lo que iba, finalmente, en estos casos tenemos estas opciones, la vía ordinaria que es recurrir y agotar vía administrativa hasta ir a la vía jurisdiccional si hace falta, pero mientras tanto, ¿qué ocurre? ¿No? Pues tenemos la posibilidad de acudir vía policial, vía coacción. En la práctica, como os iba diciendo, me he encontrado que hay escuelas que son más conciliadoras y hasta que no se resuelva esto se puede hacer la educación no presencial o mixta, dejar al niño sin mascarilla en algunas, cuando sí hay posibilidad en el aula con cierta distancia y en otras en que no hay posibilidad por la clase que están haciendo o lo que sea, pues hacerlo vía online. También hemos encontrado posibilidades mixtas. Soluciones pueden haber, pero en la práctica me estoy encontrando mano férrea y bastante, en la mayor de las veces, bastante digamos, no flexibles en este tema, ¿no? Y al final hay que acudir pues a todo esto que hemos comentado. Yo, por lo que estoy viendo, tal como dices tú, el proceso se puede alargar, entonces casi que lo mejor sería, cuando ves el mínimo problema, ya es asesorarte con un abogado, con un especialista, ¿no? Correcto. Yo lo primero que siempre digo es poner la queja o poner la reclamación o la reivindicación por escrito. Ese primer escrito es un escrito libre, lo puede hacer cualquier padre, quiero decir, no necesita fundamentarse en derechos, simplemente manifestar ese desacuerdo y ponernos en manos rápidamente de algún profesional, algún abogado que sepa del tema y a partir de ahí pues dejarse asesorar, ¿no? Yo, por ejemplo, como he comentado, estoy llevando algunos temas de estos y un poco en la práctica lo que nos estamos encontrando, ¿no? Pero sí, hombre, lo mejor es ir asesorado. Puede ser por asociaciones, ¿eh? También hay asociaciones
que se han creado a raíz de la pandemia para luchar contra todo este tipo de medidas, y a través de esas asociaciones también se puede unir uno y buscar ahí asesoramiento. Perfecto. Yo siempre pienso que lo primero es, como dices tú, reclamación y asesoramiento. Lo que pasa, me gustaría una pregunta. ¿Y si el padre se niega a llevar al niño al colegio porque no atiende la reclamación, porque el proceso es de largo? ¿Qué pasaría? Mira, yo tengo un caso similar a este, es decir, de unos padres están separados, pero están de acuerdo en este sentido, de decir, oye, mira, mientras dura esto, yo no pienso someter a mi hijo a mascarillas, a distanciamientos, a historias raras. Yo digo, mira, ¿sabéis qué? Me voy a casa, estos padres podían, yo estoy con el hijo, ya me cuido yo de hacer una especie de homeschooling, que digamos que no está permitido en España, hay que saberlo esto, no está permitido en España, pero en la práctica hay posibilidad de hacer algo muy similar, porque de hecho la ley de educación en Cataluña, por ejemplo, sí que habla expresamente que se tendría que fomentar lo que sería la educación también online, vía telemática. Y claro, nosotros estamos también luchando en algunos padres que pueden hacerlo por ir por ahí, ¿no? En este caso en concreto hubo incluso amenazas de decir que intervendría la dgaia, que es bueno, tú como psicólogo sabes perfectamente qué es, ¿no? Que es esa entidad que se encarga de velar porque los padres cuiden bien, ¿no? de sus hijos, y si no intervienen y te lo pueden básicamente quitar de potestad, ¿no? y hacerse cargo ellos de la educación del niño. Pero bueno, al final no ha pasado de ahí, han sido meras amenazas, pero en este caso estos padres se solicitó la educación en casa, que si no quería la escuela hacer la educación en casa, ellos ya pagaban profesores que vinieran a casa de ellos y educar al hijo siguiendo las materias de la escuela, pero pidiendo que los exámenes se pudieran hacer y que, o sea, que no perder el hilo de la escuela. Y bueno, la escuela al principio parecía que sí, luego desde arriba ya les dijeron que no, y ahora es otro de los motivos que estamos ya pendientes también de presentar demanda para que al final decida un juez, ¿no? Pero sí se podría hacer. La vía telemática es una vía que en principio la propia ley dice que se ha de ir fomentando, y sería incoherente, y ahora déjame una reflexión así final, incoherente, por ejemplo, que a nivel de trabajo se fomente el teletrabajo, haya habido nueva legislación al respecto, y que en tema de la escuela no vaya de la mano. Parece que en la escuela digan que no, que oye, eso de la distancia, no, la educación a distancia no. Oiga, vamos a ver, si estamos todos, incluso la administración, implementando telecomunicaciones, es decir, que todo se haga vía online ahora. En el trabajo, el teletrabajo a distancia, etcétera. ¿Cómo es que la educación ahora me dices que no? Si al final todo esto se ha fomentado vía pandemia, debería también, y porque la propia ley de educación, repito, lo dice expresamente, debería fomentarse también, digamos, la teleeducación en este sentido, ¿no? Pues bueno, estamos en ello en la lucha, pero en principio, por la vía del hecho, como con el tema de mascarillas, bastante férreos. Vale, pues muchas gracias, Víctor. Lo que digo a los oyentes, gracias por estar aquí, gracias a Víctor por informarnos y asesorarnos. Esperamos que puedas disponer otro día porque el tema es candente. Cuando queráis. Pues muchas gracias. Y cualquiera que quiera ponerse en contacto con Víctor para más información, pues me solicitáis la información, sus datos, y yo os pondré en contacto con él. Gracias, Víctor. Un abrazo y viva la libertad y viva la humanidad. A vosotros, viva la libertad.